Mucho gusto. Sí, me llamo Violeta Hong. Yo también he ordenado como pastora. Yo estoy trabajando en San Juan, la iglesia San Juan. Yo he venido aquí hace 17 años. Y empezamos la iglesia de allí, Presbiteriana San Juan. Al principio pensaba que en esta cultura, ¿qué tipo de iglesia, en qué manera tenemos que levantar la iglesia? Estaba pensando, orando, y al principio nosotros hemos iniciado la iglesia como tipo G12 aquí, ¿no? ¿Conoce ustedes? Sí, más o menos. Sí, G12, pero no hemos traído todo, sino que solo forma de retiro, ¿no? Encuentro con Dios. Y a través de este retiro, sí, podíamos recuperar muchas personas, porque nuestra iglesia, cuando nos ha encargado, estaba totalmente destruidas o totalmente estaba bajo, ¿no? Por muchos problemas. Así nosotros encargamos esta iglesia y que hemos orado en qué manera tenemos que pastorear, recuperar esta iglesia, ¿no? Entonces, por eso, principio hemos iniciado con la forma de G12, pero que este G12 no todo sistema, sino que solo retiro, encuentro con Dios. Y a través de este retiro, sí, ha recuperado algo en cierta manera, pero después de los miembros ya están viniendo, pero ¿en qué manera vamos a consolidar la iglesia? Y después no me ha enseñado iglesia G12, ellos quieren que entre bajo de su gobierno, algo así, ¿no? Y por eso que no podíamos seguir. Y además me pienso que ese es poco, no es natural manera de el trabajo del Espíritu Santo, sino que un poco humanizados y forzados. Y por eso estamos orando en qué manera tenemos que seguir la iglesia. Y en aquel tiempo, dos siervos de Dios me ha recomendado sobre casa iglesia. Al principio yo pensaba que casa iglesia, ¿qué será esto, no? Y yo pensaba que no será algunas sectas, ¿no? Uno de los sectas, pero que me está insistiendo, segunda pastor también, un misionero coreano, sería muy bueno que recibiera seminario de casa iglesia. Y por eso me fui porque en aquel tiempo yo estaba orando, ¿no? La guía del Señor, y en aquel tiempo dos siervos de Dios me han recomendado esto, mismo sistema, y por eso me ha ido a Estados Unidos, en Houston, y allí recibí este seminario de casa iglesia. Allí me di cuenta que casa iglesia es bíblico, ese es muy bíblico. Entonces, si eso es bíblico, ya puede funcionar todo el mundo, toda cultura. Así yo estaba seguro, y regresamos a Perú, ya iniciamos para establecer casa iglesia, ¿no? Y hasta ahora estamos siguiendo.
Y al principio yo pensaba que si esto funcionará en esta cultura, un poco dudabas porque no podía ver resultado, no podía ver frutos, pero que pasando 7 años, sí, salió frutos. Ya nuestros miembros ya están reaccionando como siervos verdaderos. Y ahora ya nuestra iglesia está funcionando automáticamente. No estamos forzando nada, pero que sí, los miembros, todos están trabajando con gozo, con alegría, aunque tiene muchas dificultades, pero que ellos están saliendo y están creciendo. Ahora, como yo misionera o pastora, al principio yo he hecho todo desde el principio hasta final. De prédica, desde escuela dominical hasta limpieza y todo. Y pensaba que cuando nuestros miembros se encargaran todo este ministerio, ellos mismos, pero ahora yo no hago nada. En mi iglesia lo que más libre es ahora yo, es porque delegado todo ministerio a todos nuestros miembros y a los siervos, a todos nuestros miembros. Y ellos están trabajando muy bien y que la iglesia está creciendo, automáticamente está creciendo ya, ¿no? Y por eso que sí, eso es bíblico, sí funciona en todo el mundo, en toda cultura. Y por eso hemos examinado, hemos experimentado que funcione en esta cultura también. Por eso estamos dando seminario en nuestra iglesia, ¿no? Y no sé, después yo voy a invitarlos al seminario, pero que yo quisiera compartir con ustedes que si todos ustedes están pastoreando ahora, ¿no? Pastor Carlos, sí están pastoreando, ¿no? ¿Dónde está pastoreando? ¿Cuál iglesia es? En Iglesia Central Casa del Alfarero, buenas noches, pastora. Sí. En Huánuco. Huánuco, sí, Huánuco. Pastor Richard. Pastora Violeta, buenas noches. Aquí en Elim, en Zapayal. Zapayal, aquí en Lima. Sí, aquí en Lima. Ok. ¿Hace cuánto tiempo está pastoreando? Ya 2 meses. 2 meses estoy cumpliendo 2 ya. meses. Ya. Pero ¿usted inició o encargado desde otro? No, la iglesia, gracias de Dios, me contrató para poder pastorear acá en Elim. Gracias de Dios. Sí, lo vi. Pastor Arturo está en Pucallpa. Buenas noches, pastora, ¿me escucha? Sí, escucho. Ya. Sí, estoy aquí en Pucallpa, del centro de Pucallpa, a unos 8 kilómetros. Es un pueblo joven. La iglesia se llama Casa de Dios. Sí. Y ya estoy más 10 años, por 11 años más o menos estoy ahí. 11 años. Joven. Sí, casi estoy ahí pastoreando. Con la ayuda del Señor, digo que está yendo bien, ¿no? Muy bien. Pastora Tania, mucho gusto. Buenas noches. Sí, ¿usted está pastoreando a alguna iglesia? Soy colaboradora del Ministerio Pastoral de la Iglesia Gozo Eterno. Trabajo en lo que es el Departamento de Gestión Clinical de los niños y también con adolescentes. No escucho bien. Está ayudando
colaboradores del pastor de una iglesia. Ah, ya, muy bien. Jefferson Torres. Pastor Jefferson Torres, ¿podemos saludar? Sí, buenas noches, Pastora Violeta. Disculpe, estoy llegando a casa, pero sí estoy pendiente a la clase. Sí, yo estoy apoyando este año en Trujillo, en Iglesia Luz de Amor, con el Pastor Luz Gabriel de Alvarado. Amor. Y con Pastor Gabriel Alvarado. Hasta el año pasado estaba apoyando en la Iglesia Luz de Gloria, prácticamente pastoreando allí en la iglesia. Pero Sí. este año estoy apoyando a Pastor Gabriel Alvarado en Iglesia Luz de Amor. Predico aquí una vez o 2 veces al mes, pero estoy sobre todo a cargo en el ministerio de alabanza. Alabanza. Bueno. Yo veo que sí, pastoreando una iglesia, ustedes tendrán muchos pensamientos, tal vez todos tenemos cómo podremos levantar la iglesia, cómo podremos que crezca nuestra iglesia. Si es pastor, todos tendrán este pensamiento, angustia también, ¿no? Por eso que sí, nuestra iglesia general, yo voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, ¿no? Pantalla, ¿por qué está reducido? Bueno, de todas maneras. Bueno, es que sí, pastoreando nuestra iglesia, podremos reconocer algún problema, ¿no? Alguna limitación, por qué no crezca más. Y que como ustedes pastores, sí, yo veo que sí tendremos mismo corazón, mismo pensamiento, mismo angustias, ¿no? Y normalmente la iglesia tradicional, aquí lo digo, la iglesia tradicional es la iglesia que estamos pastoreando, ¿no? Con la manera tradicional, con manera general, ¿no? Allí que realmente ustedes pueden tener compañerismo verdadero, los miembros. La iglesia que normalmente se concentra en el culto. Sí, todos estamos teniendo culto en domingo, más concentrado allí. Y después del culto, que no sé, su iglesia, cómo está llevando compañerismos. Y sí, pueden saludar, ¿cómo está, hermanos? Pero en aquel momento todos dicen, sí, estoy bien. No sabemos qué problema ellos tienen verdaderamente, ¿no? Qué angustia tiene. Por eso que sí es difícil tener compañerismo verdadero en la iglesia tradicional, general, donde estamos, ¿no? Y también es difícil que todo el mundo se haga miembro del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo ha dicho que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, todos los miembros tienen que funcionar como miembro del cuerpo de Cristo. Pero que no sé su iglesia, pero que muchas veces las iglesias, los miembros que funcionen como siervo, ¿no? Trabajadores, obreros allí, muy limitados. Estadísticamente, sí, 20% o máximo 30% de miembros funcionan y resto, 70, 80% solo calentar al banco nada más el domingo y se va nada más. Entonces, no está funcionando la iglesia como debe ser. La iglesia
apóstol Pablo está diciendo un cuerpo de Cristo, ¿no? Cuerpo tiene todos miembros. Los miembros tienen que funcionar. Imagínate, nuestro cuerpo, si no funciona 80%, ¿cómo estará? Ese es inválido, ¿sí o no? Y aunque tiene mucha gana, pero que no puede trabajar, no puede mover con gusto y siempre está echado cama, tal vez sentado nada más, no puede moverlos, ¿no? ¿Por qué? Está paralizado 80% este cuerpo. Hoy en día muchas iglesias así, no sé, ustedes como pastores, ¿cuánto por ciento miembros de su iglesia están trabajando, funcionando como debe ser? Normalmente, algunos tal vez como maestros de la escuela dominical trabajarán, o algunos también alabanzas, y algunos como líder de, aquí no sé, grupo de mujeres o varones o grupo de jóvenes, pero que realmente es tan limitados. Yo veo muchas iglesias que sí, pastor quiere hacer algo, pero los miembros no mueven, los miembros no responden y muchas excusas y no puede, ¿no? Ese es problemas. ¿Por qué? Porque como cuerpo de Cristo, siendo miembros del cuerpo, es que no está funcionando. Máximo 30% funciona alguna iglesia, es una iglesia muy activa, pero que 80% o 70% de miembros no funciona. Entonces, este cuerpo no es sano, es enfermo, ¿no? Y por eso muchas iglesias no tienen salud y por eso no está trabajando como debe ser, ¿no? Apagados, no tiene dinámicos, ¿no? Eso es problemas. Y también es difícil evangelizar a los incrédulos. No sé, ustedes cómo está evangelizando. Sí, vemos muchas gentes, muchas personas no quiere ir a la iglesia directamente. Tiene algo negatividad de la iglesia, del pastor, y por eso es tan difícil de evangelizar o traer la gente a la iglesia. Y por eso no crece muchas veces la iglesia, ¿no? Eso es porque los incrédulos se sienten incómodos por la iglesia o por los pastores o el mal testimonio de la iglesia. Por eso que sí, cuando hablamos con la gente, muchas personas hace 10 años o hace 20 años, ellos iban a la iglesia, pero después ya dejó de ir a la iglesia por algún problema, será, ¿no? Por algún daño tenía, por algún problema relacional con otros miembros, por algún desánimo, decepción de sus pastores, tal vez, ¿no? Muchos tienes experiencia y no quiere ir de nuevo a la iglesia. Eso es nuestra realidad, ¿no? Y eso es problemas. Entonces, en este problema, ¿cómo podremos solucionar? Hay solución y que regresar a la casa iglesia bíblica. ¿Eso qué significa? Regresamos a la iglesia primitivas del Nuevo Testamento. ¿Sabes? En época del Nuevo Testamento, las iglesias primitivas
En aquel tiempo todo es forma de casa iglesia era. Y esto podemos ver en muchos datos en la Biblia. Podemos ver algún pastores puede leer Romanos 16, 3, 5. Ustedes tienen Biblias, ¿no? Romanos 16, 3, 5. A ver, ¿quién puede leer? Romanos 16, 13, 5 o 3 al 5. Ya, léelo. No escucho. Pastor Richard. Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Sí, aquí también saluda a la iglesia de su casa, ¿no? De su casa, ¿quién es? Priscila y Aquila. Y 14:15 también saluda a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas y a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Esto todo está mencionando sobre casa. En su casa estaba reuniendo como la iglesia, ¿no? Colosenses 4:15 también. Uno más, vamos a leerlo. Colosenses 4. ¿Quién puede leer? Doctora, ¿me escucha? ¿Sí? Sí. Colosenses dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Sí. Hay muchas partes están saliendo que sí, en época del Nuevo Testamento, ellos reunieron en casa iglesias, ¿no? Algunos dirán en aquel tiempo que por las circunstancias ellos, como no tenían local grande, y por eso ellos habrán reunido en las casas, ¿no? Pero que realmente la iglesia en casa, ellos tenían gran poder. Sabes, las iglesias primitivas, ellos tenían gran poder y hasta que convirtieron a todos los romanos en aquel tiempo, hasta emperador, ¿no? Constantinos, y ellos sean tocados por las iglesias cristianas en aquel tiempo. Y por eso al final el emperador Constantino ya admitió, ¿no?, que si cristianismo que sea oficial. Eso significa que en aquel tiempo las iglesias primitivas tenían poder de amor. Conquistó hasta romanos, ¿no? Pero ellos no es la iglesia grande como nosotros imaginamos. Muchos piensan que iglesia romano, iglesia Efesios, piensan que sí, en la ciudad de Roma habrá gran iglesias, ¿no? Y por eso es iglesia romanos. No,
Iglesia Romanos es en la ciudad de Roma había muchas casas iglesias en la casa de hermanos, ¿no? Todos juntos esto iglesia romano es, ¿no? Y no como nosotros imaginamos en una iglesia grande, como aquí en católicas, ¿no? Las iglesias grandes en una ciudad o en un distrito uno, así está, ¿no? Pensamos así, pero no. En aquel tiempo, iglesia romana es, en la ciudad de Roma hay muchas casas iglesias, estaba. Por eso que apóstol Pablo escribió esta carta, Romanos, ¿no? Y envió a la casa iglesia allí todos. Por eso que sí, en época de iglesias primitivos, ellos tenían gran poder, siendo la forma de casa iglesias. Entonces, ¿esto solo funcionó en aquel tiempo? No, en el siglo XX también hay ejemplos de la iglesia chinas. ¿Sabes? En el siglo XX, ¿no? En China, cuando entró Mao Zedong, ¿no? Él expulsó todos los misioneros y cerraron todas las iglesias. Pero aún así, en China, ellos en forma de casa iglesia, ellos debajo de, ¿no? Reunieron. Pero cuando entró Deng Xiaoping, él ya permitió abrir la puerta de su país. Ya allí se dieron cuenta que si las iglesias no se han desaparecido, sino 50 veces más ha crecido a través de forma de casa iglesia, ¿no? Esto significa hoy en día también funciona. Y esa forma de casa iglesia, ¿no? Eso tiene poder y dinámicos. Por eso, hoy en día, que como la iglesia normal, general, que muchos ya los pastores se sienten limitación y está sufriendo, ya no crece como debe ser. Sí, tal vez muchos programas, ¿no? En Corea puedo ver gran iglesias, tiene muchos programas. A través de programas pueden reunir las personas. Mucha gente quiere aprender algo, ¿no? Y por eso la iglesia está ofreciendo muchos programas que sirven, ¿no? A la gente. Entonces ellos vienen, pero no está funcionando como debe ser, como miembro de la iglesia. Miembro, siendo ojos. Sí, los ojos tienen que funcionar como ojos, no ciegos, ¿no? Sí, no puede ver como debe ser, este ojo no funciona, ¿no? La boca, nariz o intestinos, todo tiene que funcionar como su función. Y eso significa que si todos los miembros tienen que recuperar su salud y su función, entonces podemos ver que sí, la iglesia puede recuperar dinámicas y puede recuperar su salud. Si recupera su salud, la gente no quiere echar en la cama, quiere trabajar, quiere mover. Y por eso la iglesia ya está devolviendo mucha energía, dinámicas. Ya pueden ver muchos amores también entre los hermanos. Y este amor está difundiendo al mundo, y el mundo ya ello tiene atracción y viene a la iglesia. Eso es lo que quería nuestro Señor. La iglesia del Señor tiene que ser así.
¿no? Pero hoy en día la iglesia tradicional ya está apagando y están limitados. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Desde época, la iglesia primitivas, cuando siglo IV, emperador Constantinos ya admitió que sí, cristianismo puede ser cristianismo oficial, ¿no? Oficialmente. Ya está saliendo al mundo y que la iglesia desde allí empezó a cambiar. Y como si es ¿ustedes conocen este juego de teléfono malogrado? Teléfono malogrado. Sí, aquí habla una persona y esto pasando 20 personas al final, la última persona ha recibido mismo mensaje del primero. Muchas veces totalmente diferente mensaje él está hablando, ha entendido. Por eso este fuego nos da mucha risa, ¿no? Nos da mucha ridículos, ¿no? Y que nuestra iglesia del Señor, como así, el siglo I empezó la iglesia como debe ser, pero esto pasando 20, 21 siglos, ya está cambiando. Desde principio, desde original, ha cambiado totalmente. Ahora estamos siglo XXI, ¿no? Y copiando siglos anteriores, copiando siglos anteriores, como estaba deformados, estaba ya fuera del principio, y hoy en día estamos tal vez, ¿no? Totalmente diferente forma, ¿no? De iglesias, ¿no? Del Señor. Y por eso hoy en día muchos siervos del Señor que tienen sensibilidad ya ahora está saliendo este movimiento que vamos a regresar a la época del Nuevo Testamento, principios, ¿no? Y eso es la forma de casa iglesia. Y casa iglesia puede solucionar muchos problemas de esto, ¿no? Y que entonces muchos pensarán que entre casa iglesia y célula, así dice, ¿no? Célula regional, ¿y qué hay diferencia? Muchas iglesias se está haciendo célula, ¿no? Las células se forman entre las personas que viven en la misma área, pero la casa iglesia se forma por la propia elección de los miembros. Muchas veces las células están adheridas, ¿no? A la iglesia original. Por eso que sí, una célula se desaparece y no afecta mucho la iglesia original. Pero casa iglesia es iglesia local. Una casa iglesia funciona, todo función de la iglesia local. Y por eso los miembros pueden elegir su casa iglesia por su propia elección. Y célula, tal vez la iglesia pueden dividir entre los mismos sectores o mismo ocupaciones, ¿no? Pueden dividirlo, pero para administrar a sus miembros, pero que la casa iglesia es diferente. Ese es como iglesia local. Muchas personas pueden elegir su iglesia a donde yo quiero asistir. Como igual, casa iglesia.
las células son organizaciones adheridas a la iglesia, lo que quería decir esto. Pero la casa iglesia es independientes. Las casas iglesias se reúnen para formar la iglesia. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, nuestra iglesia San Juan, ¿no? Entonces, ¿por qué? En la San Juan de Miraflores, nuestra iglesia allí está. En San Juan de Miraflores, allí hay muchas casa iglesias, ¿no? Nosotros tenemos 15 casa iglesias, ¿no? Allí 15 casa iglesias, todos juntos, nosotros decimos Iglesia Presbiteriana San Juan. No, por eso que es diferente. El propósito principal de las células es el compañerismo, pero el de la casa iglesia es cumplir todos los ministerios, como la iglesia local. Entonces, la iglesia local, ¿qué función tiene? ¿Ustedes qué piensan? La iglesia, ¿qué tiene que hacer allí? La función, 5 funciones. ¿No? Primero, ¿qué hace la iglesia? Culto, ¿no? Culto, tenemos que dar adoración a Dios. Segundo, educación, discipulación, ¿no? Y tercero, compañerismos entre los hermanos. Y cuarto, evangelización, ¿no? Y quinto, hasta misión. Eso es función de la iglesia local. Todo esto funciona en una casa iglesia, ¿no? Iglesia mismos. Ese es diferente. Entonces, casa iglesia, punto fuerte, ¿cuál será? ¿No? Es posible recibir ayuda concreta de unos miembros a otros a través de compartir la vida unos con otros. ¿Cómo ese es? Después yo voy a decir casa iglesias, desde 6 personas hasta 12 es mejor. No pasar más gente, sino que este miembro es lo ideal, porque allí puede compartir suficientemente sus vidas, ¿no? Entonces, compartiendo, ellos pueden recibir muchas ayudas unas otras. Y sobre todo, muchos vienen allí, no quieren compartir o piensan que yo tengo un montón de problemas, ustedes no sabrán, así están pensando, ¿no? Pero escuchando de otros, están compartiendo, escuchando que sí, ellos peores problemas que yo. Entonces, ellos toman su problema muy ligeros, como si nada, o generalizando, no solo mío, así. Eso es gran ayuda a la gente, ¿no? Aliviar sus problemas. Por eso estas cosas están sucediendo. Es posible recibir la sanidad interior a través de exponerse a sí mismo entre las personas confiables. Y eso sucede en casa iglesias, ¿no? Porque allí ellos están compartiendo, exponiéndose a sí mismo. Ese acto mismo, ellos se sanan. Aunque sanidad interior es muchas veces que con palabras, con oraciones, sí, esto también funciona, pero muchas veces la persona no tiene algunos con quien puede desahogar, aunque con sus familiares no puede desahogar sus problemas, compartir, y por eso está acumulando. Esto al final se convierte a la enfermedad, ¿no? Pero que en casa iglesias
ellos asistiendo, compartiendo sus problemas y compartiendo la comida también, ellos se sienten como familia realmente. Y allí ellos abren su corazón y también exponiéndose todos sus problemas. Ese acto mismo ellos se sanan muchas veces, ¿no? Y función tienes. ¿Dónde está? Sí. Y después es posible evangelizar a los incrédulos a través de romper la idea preconcebida y malentendida sobre la iglesia. Como yo he dicho, hoy en día es difícil evangelizar porque la gente tiene muchos daños de la iglesia. Mucha gente antes iba a la iglesia porque por alguna razón ellos apartaron mucho tiempo y por eso de regresar a la iglesia se cuesta y no quiere, resistes, muchas resistencias, ¿no? Pero que puede invitar a la casa, invitar a una cena y escuchar sus problemas, la gente sí responde. Más fácil, ellos pueden ir a una casa y allí pueden compartir la comida y ellos pueden compartir sus problemas, una manera muy natural, y así está abriendo su corazón. Al final ya ellos tienen corazón de conocer más a Dios, ¿no? Allí recién puede traer a la iglesia. Por eso que la casa iglesia es más fácil de evangelizar, captar las personas, ¿no? Y también es posible discipular a todos los santos de la iglesia. Santos es miembros, ¿no? Todos los miembros de la iglesia, cada uno de los miembros de la casa iglesia puede ser servidor. Ese es gran punto fuerte. Yo he dicho, la iglesia general, como miembro del cuerpo de Cristo, no funciona todos. Sí, máximo 20% de miembros funciona en tu iglesia, ¿no? Está bien, pero 80% ¿cómo? Está paralizado, es un cuerpo. Por eso la iglesia enfermo no tiene salud y por eso la iglesia no mueve, ¿no? Pero que si casa iglesia, desde 6 a 12, 10 personas, todo ello pueden funcionar. Podemos cargar una función. Uno puede ser pastor laico. Nosotros decimos el líder de esta casa iglesia es pastor, pero no es pastor principal, no es pastor profesional como ustedes, sino laico. Por eso nosotros decimos pastor laico, ¿no? O algunos como maestros, algunos líderes de alabanza, algunos encargados de compañerismo, todo puede dar función para que ellos actúen, ¿no? Y en esta forma todos los miembros puede ser servidores, puede funcionar como debe ser, como miembro del cuerpo de Cristo, ¿no? Yo he dicho, esto no es como un célula, sino que esa es iglesia local mismos. Por eso que en este sentido, sí, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Así puede funcionar. Por eso que en aquel tiempo ellos allí se sienten mucho amor como familias. Imagínate, y después yo voy a tratar cómo procede esta casa iglesia. Siempre ellos comparten la comida, ¿no? Entonces, ¿con quién tú comes? Normalmente con familias, ¿no? Y una vez a la semana ellos comparten comida y se sienten familias.
ellos se sienten más familia que su familia físicas. Y así se surgen muchos amores, muchas confianzas, y que así exponiéndose sus problemas, orando juntos, solucionando sus problemas, todas estas cosas, ¿no? Ellos sanando su corazón, su interiores, y está recuperando su salud. Y está, sí, recupera su salud, ellos no quieren estar quietos, ¿no? Imagínate, una persona que tiene mucha salud, energía, estar echado en la cama nada más. Eso es imposible, ¿no? Y que ya ellos quieren trabajar, ellos ya está funcionando, ¿no? Eso es punto fuerte de Casa Iglesia. Así funcionaba en aquel tiempo, en época del Nuevo Testamento. Por eso tenía muchas dinámicas. Y iglesias bíblicas. Entonces, la Casa Iglesia, ¿cómo funcionará? ¿Con qué espíritu? ¿Con qué base, ¿no? De la Biblia puede funcionar? 4 columnas tenemos, ¿no? Y 4 columnas. Eso es muy, muy importante. Primera columna es Mateo 28, 18 al 20. A ver, ¿quién puede leer palabras? Mateo 28, 18 al 20. ¿Alguien puede leer? Ya sabemos muy bien esta palabra. Yo leo. ¿Sí? Ya, hermana, lea. Tania. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ajá. Esta palabra nosotros conocemos muy bien, ¿no? ¿Y qué dice esto? Gran comisión. ¿Sí o no? Gran comisión, así dice del Señor. ¿A quién está dando esto? A los apóstoles en aquel tiempo, a sus discípulos, ¿no? Y que ellos, ¿qué han hecho? Todo dispersaron, levantaron la iglesia. Por eso, esta palabra es para la iglesia, ¿no? Entonces, entre muchas funciones, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Lo más importante cosas. El principal trabajo de la iglesia, ¿cuál es? Según palabras. Allí está el propósito de existir la iglesia bíblica. Tania, hacer discípulos. ¿Sí? Muy bien. Otros pastores, ¿qué piensas? Enseñar. Enseñar. Sí, yo veo que entre muchas funciones de la iglesia, ¿cuál es lo más importante que tenemos que hacer la iglesia?
algunos dicen culto, ¿no? Tenemos que dar culto en la iglesia, lo mejor culto, adoración tiene que dar. Y por eso así piensan, entonces ellos quieren construir su iglesia, ellos quieren conseguir, ¿cómo se dice? Instrumentos, ¿no? Musicales, lo mejores, y alguna iglesia, pipe órganos, ¿no? Pianos, y un montón de instrumentales. ¿Sabes? Muchas iglesias se pelean entre miembros, entre pastores también, ¿no? Entre los líderes, porque diferencia del pensamiento. Nuestra iglesia, ¿qué tiene que hacer? Lo más importante, ¿no? Y algunos piensan que, sí, tenemos que dar culto, lo mejor al Señor. Algunos, sí, nosotros tenemos que amar a la gente, ¿no? Y por eso allí está invirtiendo todo. O algunos, no, enseñanzas. Y por eso estudios bíblicos, muchos estudios bíblicos, ¿no? Pero que por estas diferencias entre los miembros, pastores o líderes de la iglesia, ellos se pelean, no están de acuerdo, y por eso algunas iglesias se dividen. Yo he visto en Estados Unidos hay una iglesia, ¿sabes por cuál ellos pelearon? Ellos compraron un gran piano. Entonces, algunos dicen que este piano tiene que estar en el altar, ¿no? Y todo coro o juntos en el altar. Pero algunos dicen que no, eso es no en altar, aquí abajo del altar, ¿no? Y por lugar donde tiene que poner este piano, ellos no querían conceder su opinión, sino que insistieron. Al final dividió dos grupos. Un grupo que tiene que poner en el altar, otro grupo no, debajo del altar, así. ¿Sabes? Al final dividió esta iglesia. Y que se salió un grupo y que presbiteriano, ¿no? Con grupo salió y otras iglesias, ¿no? ¿Sabes? Después de 10 años, ellos se encontraron en un supermercado, coreanos allí, y que ellos saludaron y que está diciendo, ¿qué tú insistías? ¿Qué tú insistías? ¿Tú arriba o abajo? Ni se dan cuenta, ni se recuerdan, ¿no? Este tema. Y que muchos pelean insignificantes dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, entonces, ¿qué dirá el Señor mismo sobre sus iglesias? Por eso podemos ver palabras, Mateo 28, 18 al 20. Esto le ha dado a sus discípulos. En aquel tiempo, los apóstoles los que han enviado a toda parte para levantar sus iglesias. Entonces, esta palabra es a su iglesia. Podemos ver aquí, está saliendo 4:18, ¿no? 18 está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Y por tanto, 19, ir, hacer los discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo, enseñarles, ¿no? 4 palabras, ir, hacer los discípulos y, ¿qué es? Bautizando
bautizarse y enseñar. Entre 4 palabras que en forma de griego en aquel tiempo, solo una palabra es forma de imperativo. ¿Sabes? Imperativo, ¿no? Pero aquí está traducido en español 2 palabras imperativo. ¿Cuál? Id y haced los discípulos. Pero en realidad en griego, idioma original que ha escrito palabras, es solo una palabra está forma imperativo. ¿Cuál será? Sí, hermana Tania, me alegro. Haced los discípulos, ¿no? Haced los discípulos. Entonces, eso es solo imperativo. Entonces, las iglesias, lo más importante cosa tiene que hacer es hacer los discípulos. Y realmente de su iglesia está haciendo los discípulos, está saliendo los discípulos del Señor. Si no está saliendo los discípulos del Señor, es problemas. Estamos enfocando mal, ¿no? Pero también nos está diciendo con qué manera podemos hacer los discípulos, ¿no? La manera ir. En realidad, en griego es yendo, yendo, bautizándolos, enseñándolos, gerundios. 3 gerundios nos está diciendo la manera, no dentro de la iglesia esperando, ya venga a mi iglesia. Muchos nosotros estamos haciendo así, ¿no? Que venga a mi iglesia, pero está diciendo, y ya tiene que salir a ellos, ¿no? Escuchando sus problemas. Y bautizándolos. ¿Qué significa bautizando? Es que bautizando es en aquel tiempo, ellos escuchan evangelio sobre Jesús, en mismo tiempo bautizaba allí, ¿no? Y por eso bautizándolos es presentar a Jesús. Nosotros no podemos solucionar, no somos expertos de todo problemas. Yo escuchando los problemas de los hermanos, yo nunca imaginaba tan gordo problemas. Yo digo gordo, ¿no? Tanto problemas, ¿no? ¿Y cómo yo puedo solucionar todo esto? Pero nosotros tenemos expertos de todo. ¿Quién es? Jesús, ¿no? Tenemos. Por eso presentar a Jesús a ellos. Ese es bautizándolos. Con tus testimonios, ¿no? No exactamente algún conocimiento de las palabras, sino que simplemente de tu testimonio tú puedes presentar a ellos a Jesús, ¿no? Y por eso bautizándolos significa esto y enseñándolos, ¿no? Después ya pueden traer, enseñar la palabra. Todo esto hay sistemas, ¿no? Por eso que la manera es yendo, presentando a Jesús y enseñándolos. Esa es la manera. Y eso es salvar las almas en esta forma y hacer los discípulos. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. ¿Cómo está funcionando su iglesia? ¿Está saliendo los discípulos? Entonces, aquí podemos ver discípulos, ¿quiénes? ¿Qué es? Discípulos y alumnos, ¿qué hay diferencia? A ver, alumnos, ¿no? Y discípulos,
¿Hay diferencias? ¿No pensaba? Es que discípulos es diferente. Discípulos también es una persona que puede aprender, ¿sí o no? Como alumnos. Pero no termina allí. Discípulos tiene que transmitir lo que tú has aprendido a los demás. Hasta allí es discípulos. ¿Entendieron? Amén. ¿Sí? Y por eso, alumnos del colegio y alumnos del postgrado es diferente, ¿no? Alumnos del instituto, alumnos de colegio, ellos solo aprenden nada más, pero alumnos de postgrado, ellos pueden ser discípulos de este profesor, porque ellos pueden transmitir, enseñar a los demás lo que ha aprendido. Por eso normalmente ellos son discípulos, ¿no? Igual, nosotros, la iglesia tiene que hacer los discípulos, no alumnos, porque muchas iglesias sí ofrecen muchos estudios bíblicos, ¿no? Por eso ellos están engrandeciendo su cabeza, como E.T. E.T., ¿sabes? Esta película, cabeza grande y cuerpo es chiquito, ¿sí? ¿No? Eso no es discípulos. Es que si tú has aprendido esto, tiene que transmitir a otros. Allí es discípulos. Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Qué tenemos que aprender? Para ser discípulos del Señor. Ustedes son pastores. A ver, dime, ¿qué tenemos que aprender primero para ser discípulos? Pastor Jefferson. Hermana. ¿Sí? Yo creo primero aprender palabra de Dios y aprender a ser discípulos, ¿no? Aprender a ser discípulos. Por eso, para ser discípulos es de aprender, ¿no? Discípulos tiene que aprender primero, es 50%, pero ¿qué podemos aprender? Muchas veces nos pensamos palabra de Dios, ¿no? Pero solo palabra de Dios nos hace iti, ¿no? A través de palabra de Dios tenemos que aprender los caracteres del Señor. ¿Me entiendes? Los caracteres del Señor. ¿Qué es? El carácter del Señor están saliendo Gálatas, ¿no? 9 frutos del Espíritu Santo. ¿Recuerdas? Muchas veces la iglesia enseña solo las palabras, ¿no? La Biblia. Pero, so what? ¿Después qué? ¿No? Ellos solo aprenden las palabras. Me di cuenta aquí en Perú, no sé, toda Latinoamérica, ellos les gustan a estudiar la palabra de Dios y me está pidiendo que me enseñara estudio bíblico nada más. Pero después ellos no funcionan, no actúan sirviendo, ¿no? No aprenden los caracteres del Señor a través de palabras. Es que a través de palabras, ¿no? Escuchar palabra, estudiar palabra, memorizar o meditar, toda esta forma de aprender las palabras, tenemos que mostrar nuestra vida, carácter del Señor, amor,
paciencia, ¿no? Mansedumbre, autocontrol. Esto tiene que salir. Pero como están aprendiendo en la clase nada más, ¿no? Y solo está engrandeciendo su cabeza nada más. Y al final está criticando a su pastor, que si predica bien o no, no me gusta, que me gusta, ¿no? Prejudicando nada más. Por eso que aprender los caracteres del Señor es a través de palabras, ¿no? Y después, ¿qué más tenemos que aprender para ser discípulos? Aprender el ministerio del Señor también, ¿no? Muchos solo aprenden palabra, allí queda y no actúa, no trabaja como el Señor. Señor, ¿cómo trabajaba? Recurriendo toda aldea, ¿no? Predicando evangelio y sanando las personas, ¿no? Ayudando a las personas. Ese es su ministerio era. Pero que nuestros miembros solo quieren aprender, quiere tener conocimiento nada más, allí termina. Eso no es discípulos, ¿no? Por eso, discípulos tienen que aprender los caracteres del Señor y el ministerio del Señor. Y después de aprender, ¿qué tiene que hacer? Transmitir a los demás esto. Eso es discípulos. Por eso, hacer los discípulos allí implica todo esto. No solo dar clase de discipulaciones, discípulo 1, discipulación 2, discipulación 3, ya terminó, ya yo soy discípulos. No es esto. Muchas veces alguna iglesia sí está dando estudios bíblicos, sí está dando así, por curso, todo. Pero los miembros no mueven, no muestra carácter del Señor. Más bien como tiene mucho conocimiento, ya más bien está criticando a la gente y más orgullosos. Problemas esto. Por eso que sí, hacer los discípulos, eso es lo más importante trabajo de la iglesia que tiene que hacer es hacer los discípulos. Pero discípulos, ¿qué tiene que aprender? Carácter del Señor y ministerio del Señor. Eso es discípulos, ¿no? Después de aprender, también transmitir a los demás para que hagan ellos también. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Por eso nosotros todo enfocamos a ser los discípulos. Pero primero, salvar las almas y hacer los discípulos. Eso es propósito de existir la iglesia del Señor. Esa es primer columna. Por eso que todo nuestro ministerio, sí, eso es salvar las almas, hacer los discípulos allí adecuada, ya, hacemos, ¿no? Invertimos todo. Pero no es así, nada más que compañerismos, ¿no? Entonces, no hacemos, no invertimos nosotros, muchos. Y por eso que como pastores nosotros, encargando la iglesia del Señor, tenemos que conocer bien la voluntad del Señor hacia su iglesia, nosotros como encargados, ¿no? Y a dónde nosotros tenemos que enfocar. Salvar las almas, hacer los discípulos es. Algunas iglesias grandes, hay muchos clubes, ¿no? De compañerismos. Ellos dicen club, muchos programas, pero so what? Después, ¿para qué es esto?
de que realmente está saliendo discípulos del Señor, tenemos que medirlo esto, ¿no? Y segunda columna es